Cuando mi padre me trajo la primera vez a la Universidad Nacional a dictar clase y entré en el campus de la 45 y vi esa vitalidad que había en el campus de la 45 y a los estudiantes gozándose la universidad y viviéndola, y después participé en la clase, estuve en la clase. Ese primer contacto con la Universidad Nacional es absolutamente inolvidable. Es decir, era el contacto con toda la riqueza que tiene la Universidad Nacional y la riqueza que yo espero que no se pierda nunca en la Universidad Nacional. Buen día para todas las personas que se conectan hoy a este espacio de la revista Raya. El día de hoy nos acompaña el profesor Leopoldo Múnera, profesor de la Universidad Nacional. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Buenos días. ¿Quién es Leopoldo Múnera? Bueno, yo soy hijo de Catalina y Alberto. Mi madre trabajó toda su vida en la casa y en la crianza de nosotros, y fue muy importante en la manera como nos marcó su fortaleza ética. Yo creo que mi madre, yo diría, es un referente ético para mis dos hermanas y para mí. Mi padre es abogado, fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia durante muchos años en la Facultad de Derecho. Fue profesor también en otras universidades, y yo, siendo hijo de Catalina y Alberto, estudié primero Derecho en la Universidad del Rosario y después hice una maestría en Filosofía Política Jurídica y Moral o Filosofía del Derecho en la Sapienza en Roma. Después otra maestría en Desarrollo Económico y Social en la Universidad de Lovaina, e hice el doctorado en la Universidad de Lovaina también. Y soy profesor de la Universidad Nacional hace más de 40 años. Desde esa perspectiva tengo una pregunta como de qué lo llevó a la vida académica. Yo creo que vocación fue desde el comienzo. Yo empecé como profesor auxiliar en la Universidad del Rosario, lo llamaban oficial. Los nombres en la Universidad del Rosario son particulares, están colegiales, oficiales. Yo fui oficial en Historia de las Ideas Políticas siendo muy joven, a los 21 o 22 años, y encontré que esa era mi vocación, y después tuve la suerte de ingresar a la Universidad Nacional. Ingresé a la Universidad Nacional porque el director de la especialización en instituciones jurídico-políticas y derecho público escuchó unas conferencias que dicté en la Universidad de los Andes, y cuando terminé las conferencias me dijo: profesor Múnera, ¿usted quiere dictar clases en la Universidad Nacional? Y entonces me contrataron como profesor ocasional, y ya en la Universidad Nacional pues me di cuenta que lo que quería hacer era profesor e investigador de la Universidad Nacional. Desde esa perspectiva también, una cosa es como su amplia hoja de vida como investigador y como académico, donde tiene una serie de publicaciones en las que es pues, también muy conocido, muy leído, que lo inspiró, de que por qué llegó a la docencia y por qué decidió quedarse en ella durante todos estos años, que no son pocos, e insiste en ella y en la defensa también de la educación y del acceso a la educación. Bueno, primero hay que aclarar que yo no solo fui o soy profesor de la Universidad Nacional. Yo trabajé muchos años con el movimiento popular y en educación popular. Trabajé en el CINEP, en el Centro de Investigación y Educación Popular, con los jesuitas desde muy joven, porque entré a colaborarles, no a trabajar remunerado, sino a colaborarles desde muy joven. Después trabajé con la Fundación CEPEX y la revista Colombia Hoy durante muchos años, y posteriormente trabajé en Planeta Paz, y ahí tuve una gran relación también con movimientos populares. Entonces, al mismo tiempo que tengo una trayectoria académica, tengo una trayectoria de educación popular. Y realmente lo que me lleva en términos sociales a trabajar en educación y en educación superior es la posibilidad de acompañar a los estudiantes y a las estudiantes de la Universidad Nacional, que son una maravilla y que son muy variados, en un proceso de aprendizaje que yo no dirijo, sino que yo acompaño. Lo que he aprendido en la Universidad Nacional es invaluable, mucho más que lo que he aprendido en los libros,
y todo el ejercicio de comprender la realidad nacional a partir de la interpretación que tienen los mismos estudiantes y de la interpretación que voy construyendo. Bueno, profesor, en esa perspectiva, hay memorias de la universidad también en donde a usted se le recuerda por la defensa irrestricta de los estudiantes en momentos muy difíciles para la autonomía universitaria y para el movimiento estudiantil con la fuerza pública y en donde usted tuvo una postura muy fuerte frente a la defensa de los estudiantes y frente a la defensa de la autonomía universitaria. Y quisiera que conversáramos un poco sobre por qué. Sí, yo recalcaría que es la defensa de la autonomía en términos generales. Creo que no puede existir una universidad moderna y contemporánea si no tiene la garantía de independencia en la producción del conocimiento y también en su actitud crítica frente a los actores políticos, sociales y económicos. Eso es el carácter fundamental que debe tener la universidad. La universidad debe distinguirse por no estar supeditada a ningún tipo de poder en términos sociales, o si no, no puede cumplir su función ni alcanzar su finalidad. Y me parece que la Universidad Colombiana ha estado atacada en muchos momentos de su historia desde afuera, y que la autonomía se ha tratado de limitar. También desde adentro se ha tratado de limitar la autonomía y esa independencia de pensamiento. Y sencillamente, si se limita la autonomía académica, pero también la autonomía política, la pluralidad que debe tener la universidad, se acaba con la universidad. Entonces, lo que he defendido es una universidad plural, plural en términos de su composición social, pero también plural en términos de los campos de conocimiento, plural en las pedagogías, y una universidad que pueda actuar con total independencia frente a otros actores. Eso no siempre es fácil ni siempre se logra. Eso que dice es muy importante también pensando en lo relativamente corto en el tiempo que hace que las mujeres accedemos a la educación y el lugar todavía tan luchado. Y me gustaría conocer su postura frente a este lugar que tienen las mujeres y que deben tener las mujeres, no solamente en la educación, sino en la construcción de conocimiento. No, es fundamental. Creo que hemos avanzado. Hemos avanzado en Colombia en la medida en que ahorita es más paritaria, por ejemplo, la composición de la universidad y de la educación superior pública. Sin embargo, creo que no hemos avanzado lo suficiente. Por ejemplo, en la Universidad Nacional todavía tenemos una proporción de 60% hombres, 40% mujeres. Y eso hay que solucionarlo. Y entonces, lo que tenemos en Colombia es el desafío de darle el acceso a las mujeres y de que las mujeres tengan el acceso pleno, de acuerdo con la proporcionalidad que tienen en la población, a la educación superior y a la ciencia. Pero no es solo por un hecho de justicia. Yo creo que es también un hecho de justicia, sino porque hay una visión y una perspectiva diferente. Por la manera como hemos sido socializados, educados y educadas, la forma como la mujer entiende la sociedad, entiende la naturaleza, es diferente a la forma como la entiende el hombre, porque tenemos experiencias diversas, y tenemos experiencias diversas marcadas por relaciones de poder. Entonces, no permitir que la mujer acceda plenamente a la educación superior y poner restricciones a veces por exámenes de admisión que se supone que son neutros y universales, implica que no vamos a tener acceso a la experiencia y a la vivencia que tienen las mujeres en la sociedad, y que vamos a tener sobre todo acceso a la experiencia y a la vivencia de los hombres. Y eso empobrece la educación, y la empobrece enormemente. Uno lo siente cuando está dictando clases, y le voy a poner el ejemplo para que esto se entienda. Yo dicto teorías del poder, y en la clase de teorías del poder los estudiantes y las estudiantes hacen un trabajo alrededor y a partir de un tema que les interese, no importa cuál sea el tema. La visión parte de una situación muy particular que no podemos tener los hombres. Entonces, sencillamente, permitir que las mujeres accedan plenamente a la educación superior
implica no solo darle la oportunidad a las mujeres, implica algo que es igual de importante, darle la posibilidad a la sociedad colombiana de que acceda al conocimiento que tienen las mujeres y que ese conocimiento de las mujeres se cualifique en términos de la educación y de la pedagogía. Y me parece que eso es central. Es muy interesante porque precisamente no se toma como, según lo que usted dice, a las mujeres los sujetos pasivos, sino mujeres que tienen muchísimo sujetos que tienen mucho que aportar dentro del conocimiento, desde su propia forma de vivir y de habitar el mundo, y que da una perspectiva completamente distinta a la de los hombres. Y también pensaba precisamente en esas otras formas que existen en el país, de habitar el país, de construir en el país, que ya están más interpeladas por sujetos campesinos, por sujetos dentro de los pueblos indígenas, dentro de los pueblos afro. ¿Cuál sería la mirada que se tendría que tener hacia adelante para romper esas brechas y para que no solamente esos otros sujetos accedan a la educación, sino que las personas que están en las ciudades sepan aprender de esas otras formas de vivir y de habitar, ¿no? Sí, creo que la Universidad Nacional con los programas especiales de admisión desde hace años ha enfrentado ese problema. No totalmente porque es un problema muy complicado, pero sí creo que hay que hacer acciones afirmativas y los programas especiales tienen mucho de acciones afirmativas. Ahora, para que estos programas funcionen, hay que dar la garantía de bienestar a las y los estudiantes dentro de los programas, y no solo la garantía, sino comprender que los niveles de formación son heterogéneos en la sociedad colombiana. A ver, yo creo que la academia tiene un problema y es que universaliza la medida para juzgar los niveles de formación. Entonces, considera que la medida de el hombre y a veces de la mujer, pero sobre todo del hombre, de la ciudad, del hombre de los estratos 4, 5 y 6, es la medida adecuada para juzgar a todos los estratos. En ese sentido también me gustaría que habláramos, porque está conectado con las movilizaciones que ocurrieron dentro del 2019 y el 2021 en el paro nacional, pues conocido, porque fue una manifestación sobre todo joven, una manifestación joven muy popular, que salió de rincones, agotada, muchas veces sin acceso a educación, sin acceso a trabajo, y personas que realmente no sabían cuál iba a ser su futuro, y que estaban muy cansadas de ciertas políticas tradicionales que no estaban respondiendo a sus necesidades. Entonces me gustaría que habláramos también en ese sentido de estos jóvenes que se lanzan a las calles y cuál es la mirada que se tiene también desde la universidad y desde la política nacional también, para cubrir los derechos de estas personas que salieron durante el FARC. Sí, es una movilización con características muy particulares. Es una movilización que se hace desde la precariedad en gran parte, es decir, sectores que no han sido reconocidos, que no han sido escuchados, que no tienen un salario, que viven del rebusque, es muy importante, pero desde esa precariedad también hubo una vinculación con sectores estudiantiles. Hay un elemento muy claro, y es que los sectores estudiantiles se fundieron en las movilizaciones barriales y en las movilizaciones urbanas, y no solo urbanas, sino también rurales. Entonces, fue una movilización que permitió encuentro entre diferentes juventudes y que permitió entender la diversidad que hay en términos de los jóvenes en Colombia. Entonces, eso es un primer punto. Un segundo punto es que una movilización que integró a las familias, porque era impresionante ver cómo las familias estaban, el apoyo que le daban las familias a sus hijos, el apoyo de las madres, sobre todo en términos de los hijos en la movilización. En tercer lugar, es una movilización que reclamó pensar en otro tipo de sociedad y en otro tipo de acceso a los bienes sociales, si se quiere. También eso fue muy marcado en términos de la organización, y fue una movilización que duró largos tiempos, o tuvo una larga duración también.
Entonces fue una movilización de aquellos que no han sido reconocidos y de aquellas que no han sido reconocidas, y una movilización muy encaminada a poner de presente que hay otra Colombia que ha sido sistemáticamente ignorada desde la institucionalidad. Sin embargo, me da la impresión de que la movilización fue insuficiente para despertar la conciencia en el resto del país de lo que es esa Colombia. Hay mucha estigmatización de lo que sucedió y a veces quedan solo los estigmas y no lo que se logró, no que logramos reconocer esa otra Colombia que está ahí y que está todos los días. Ahora esa otra Colombia sale en los noticieros de la peor manera, pero está ahí y creo que no se le está ofreciendo la oportunidad para que haga parte plena de la sociedad colombiana, accediendo a todos los bienes sociales. Pues bueno, se da esta movilización y luego llega el gobierno de Gustavo Petro con una bandera también muy fuerte sobre la educación y sobre cómo vincular todo ese otro país a la educación, porque es que realmente las universidades están no aglomeradas en ciudades y el resto del país que no tiene acceso. Entonces me gustaría que habláramos como del lugar de la educación en esta coyuntura y particularmente del lugar de la Universidad Nacional en esta coyuntura. Bueno, la ampliación de la cobertura que está en el centro de eso, es decir, ampliar la cobertura en la educación superior, no solo en la educación universitaria, sino también en la técnica y la tecnológica. La ampliación de la cobertura no es solo una bandera del gobierno del presidente Petro, es una bandera del gobierno del presidente Petro, pero que ha tomado del movimiento estudiantil y que ha tomado del movimiento universitario. Entonces hay que vincular realmente esa ampliación de la cobertura con una larga tradición del movimiento universitario que ha pedido la universalidad en la cobertura. Y esa universalidad en la cobertura implica responder a varios desafíos. Uno, el desafío territorial. La educación superior está muy concentrada, y lo decíamos ahora, en las grandes ciudades. Hay que extender la educación superior a los territorios más alejados. Y además de eso, que no se habla mucho, hay que extender la educación superior a las ciudades pequeñas y medias, porque hay una carencia de educación superior en ciudades pequeñas y medias. Y no solo la educación superior, sino la que llaman educación posmedia. Entonces tenemos que combinar educación superior con educación posmedia para ciudades que no tienen ese acceso a la educación. Eso es muy importante. La ampliación de la cobertura tiene que ser un horizonte para toda la sociedad colombiana y la universalización de la educación superior. Entonces, si el presidente Petro promueve eso, me parece muy bien, porque eso debe ser una causa de la sociedad en general. En términos de la Universidad Nacional, es muy claro que la Universidad Nacional tiene sedes de frontera, así llaman sedes de frontera, aunque todas las sedes de la Universidad Nacional son en últimas sedes de frontera, pero hay las que se llaman sedes de frontera. Y en las sedes de frontera se empieza ahora a desarrollar un programa de ampliación de cobertura muy ambicioso que implica creación de nuevos programas o apertura de nuevos programas en sedes como la Amazonía, como la Orinoquía, en San Andrés, en La Paz, en Tumaco. Y entonces vamos a ofrecer nuevos programas de la Universidad Nacional, pero también otra perspectiva territorial, porque los territorios no se reducen a las sedes de frontera. Toda la universidad es una universidad territorial, por eso yo hablo de sedes de frontera. También se piensa ofrecer nuevos programas, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Vida en Medellín, pero además de esto, hay un plan muy ambicioso que se conoce poco, que es el plan de las ciencias de la salud de Bogotá, que piensa extenderse a partir de ese corazón que son el San Juan y el Hospital Universitario, piensa extenderse a los territorios y a las zonas de conflicto, a los municipios PEDET y SOMAC, extenderse a esas zonas para tener una formación que va a ser compartida entre los territorios y las sedes andinas. Entonces, la Universidad Nacional está atendiendo o va a atender, yo veo que hay una buena perspectiva, el desafío no solo de ampliación de la cobertura,
sino de una extensión de la cobertura a territorios a los que no ha llegado hasta ahora la educación superior. Creo que tenemos una posibilidad extraordinaria en esos términos. Si usted ve ese plan de extensión de la universidad en términos de una educación de la salud territorial, pero mira otro plan, que es el que se llama Misión Ciencias Humanas, que han sido generados en las facultades de la universidad, y Misión Ciencias Humanas implica toda una política pública para posicionar las ciencias humanas en términos de la docencia, la investigación y la extensión. Y ahí hay otro terreno, pero también la universidad tiene que pensar en la educación rural y la educación agraria, y tenemos toda la potencialidad. Si usted ve lo que son las granjas agrícolas que hay en Bogotá, en Medellín y en Palmira, la potencialidad que tiene Palmira, es decir, la universidad tiene la posibilidad de extenderse a la nación colombiana. No solo la posibilidad, la obligación de extenderse a la nación colombiana. Eso hace parte de la finalidad y de la misión de la Universidad Nacional, y yo me emociono hablando de esto porque creo que ahí está el horizonte y el futuro de la Universidad Nacional. Pensando en los programas que vamos a tener en las sedes de frontera, podemos pensar cómo cambiar los programas que tenemos en las sedes andinas. No es solo pensar las sedes de frontera para la frontera, es pensar las sedes de frontera en función de las transformaciones que necesita la sociedad colombiana, porque hay fronteras muy marcadas en la ciudad de Bogotá y hay fronteras que tenemos que atravesar en la ciudad de Bogotá, y por eso hablo del territorio urbano también. Ahí hay fronteras que hay que integrar a la educación superior, y creo que la Universidad Nacional tiene todas las posibilidades de hacerlo si tiene una concepción pública y de bien común. Gracias, profesor. Desde esa perspectiva y como con todo este panorama amplio que usted nos plantea de lo que puede llegar a ser la universidad, quisiera que habláramos de recursos y de cuáles son los recursos que nos cuenta la universidad, qué falta, cuáles son esas ausencias grandes que tiene la universidad para poder dar pie a que todo esto que usted nos cuenta salga adelante. No, faltan todos los recursos, faltan recursos para planta docente, faltan recursos para infraestructura, faltan recursos para laboratorio, lo que faltan son recursos. Y si recordamos el movimiento estudiantil, ya la MANE, pero después el movimiento del 2018 hablaba de 18 billones de pesos, que era lo que podríamos llamar la deuda histórica del Estado colombiano con las universidades. Entonces tenemos una carencia de recursos, y la carencia de recursos se siente tanto en las universidades grandes como en las universidades más pequeñas y de regiones. Entonces necesitamos más recursos para la educación superior, y lo necesitamos para ampliación de planta docente, para bienestar, para infraestructura, se necesita. Ahora, estamos viviendo una coyuntura muy particular, porque por primera vez, y eso no se habla en Colombia, por primera vez hay un incremento paulatino de los recursos para la educación superior. Sí, que va IPC más 5, IPC más 7, que va a llegar a IPC más 13, y ese aumento de los recursos permite que muchas universidades estén pensando o hayan pensado y tengan que pensar en los PIC, en los planes integrales de cobertura. Ahora, esos recursos van a servir para incremento de la planta docente, son recursos que van a ir a la base de las universidades, pero no van a ser suficientes en términos de aumento de infraestructura, no van a ser suficientes en términos de bienestar. La universidad y la educación superior tiene que establecer un diálogo claro con el gobierno, diciendo estos recursos son fundamentales. No podíamos ampliar la planta docente desde hace muchísimos años, desde la aprobación de la Ley 30. Entonces hay que reconocer el valor de los nuevos recursos, pero se necesitan más recursos para la ampliación de la cobertura, porque la ampliación de la cobertura tenemos que hacerla en condiciones de calidad y de mejorar la calidad. No podemos ampliar la cobertura con los mismos recursos que tenemos ahora, porque entramos en la misma lógica que estamos tratando de superar. Lo que nos han obligado en el pasado es a ampliar la cobertura con los mismos recursos, y eso implica una precarización de la planta, eso implica en muchas instituciones una rebaja de la calidad en términos de la educación. Entonces, estamos por buen camino, porque por primera vez vamos a tener más recursos y vamos a poder pensar
una ampliación de cobertura con un crecimiento de los recursos, pero hacen falta recursos en el país para la educación superior y eso hay que comprenderlo. Estaba pensando en que precisamente un error a no repetir es este desvío de los recursos públicos de educación a través de programas del Estado que piden una especie de becas para estudiantes de sectores populares y en donde uno vio cómo las universidades privadas crecieron en infraestructura y crecieron con los recursos públicos y con los recursos y los grupos de personas de sectores populares, mientras la universidad pública se caía a pedazos. Sí, ahí hay hay una paradoja. ¿Por qué? Porque casi todos los recursos del ICETEX, que son grandes recursos, el 93% de los recursos del ICETEX, según el profesor Orlando Acosta, van a las universidades privadas. ¿Sí? Entonces no es cierto que el Estado colombiano no financie la universidad privada. Hay universidades privadas que se refinancian con los recursos del ICETEX en un 60%. Entonces, ya en el sistema que tenemos hay una financiación del Estado a la universidad privada con préstamos a los estudiantes, entonces una financiación entre el Estado y los estudiantes. Pero por otro lado, nosotros tuvimos una experiencia que yo considero nociva desde el punto de vista público, que fueron los programas de Serpilo Paga y Generación E. Fueron programas de subsidios a las universidades privadas y subsidios que no conocían las universidades públicas, la mayoría de las universidades públicas. Creo que ese escenario lo hemos superado y ahora estamos en un escenario en donde se piensa en financiación de la educación pública y de la educación superior pública, lo cual no implica que se vaya a abandonar los recursos que están destinados a la universidad privada, que es otra cosa que se ha dicho. Entonces, creo que estamos en la buena ruta, pero todavía falta mucho dentro de esa buena ruta. Precisamente también ahí pensando un poco en este tema del gobierno que tenemos en este momento, de quienes respaldan el gobierno, tenemos en este momento los movimientos sociales que lo votaron y que le han acompañado también. Me gustaría que habláramos también del lugar de la Universidad Nacional y no solamente de los estudiantes y de los académicos, sino de la institución como tal y como el laboratorio de pensamiento que ha sido siempre frente a todas las políticas que se están proponiendo de cambio, ¿no? En salud, en materia de pensiones, en materia... ¿Cuál cree usted que es el lugar de la universidad? La Universidad Nacional debe aportar críticamente a las propuestas que hay de construcción del país. Y cuando hablo de críticamente, hablo autónomamente. La universidad tiene que mantenerse autónoma frente a todas las propuestas. La autonomía no implica que miembros de la comunidad universitaria no puedan decir que están de acuerdo con las reformas propuestas, pero hay que garantizar la pluralidad de opiniones en términos de lo que está haciendo el gobierno. Hay que desarrollar la crítica en aquellos puntos en que no se está de acuerdo. Hay que hacer propuestas desde la universidad. La universidad no puede ser reactiva. Es una imagen que se ha proyectado cuando se habla de la universidad pública y la Universidad Nacional, como si la Universidad Nacional fuera el espejo de la sociedad colombiana. Me parece que es una imagen totalmente equivocada. La Universidad Nacional tiene que ser en estos puntos el referente de la sociedad colombiana y como referente tiene que estar haciendo propuestas alternativas también si no comparte las propuestas del gobierno o apoyando las propuestas del gobierno si las comparte. Por ejemplo, para seguir con lo que veníamos hablando, si nosotros compartimos una propuesta de cobertura, sería totalmente ilógico que la Universidad Nacional no piense cómo es la mejor forma de aumentar la cobertura. Pero si simultáneamente creemos que la disminución del presupuesto para ciencias en el país es un absurdo y que no podemos tener una disminución del presupuesto para la investigación científica y que eso es sacrificar el desarrollo del país, la universidad tiene que decirlo y tiene que sentar su posición y hacer propuestas para el aumento en términos de la ciencia. Entonces, me parece que la universidad y específicamente la Universidad Nacional debe tener una actitud propositiva, pero también crítica frente a cualquier gobierno, frente a este o a otro gobierno. Y propositiva implica, en lo que estemos de acuerdo, tener iniciativa para plantear cuál es el camino.
en lo que no estemos de acuerdo, decir no estamos de acuerdo por estas y estas razones. Me parece que ese es el papel que tiene la Universidad Nacional y la universidad pública desde el origen. A mí me gusta contar una anécdota de Manuel Ancísar, que es un personaje extraordinario en el comienzo de la Universidad Nacional, y Manuel Ancísar se opuso a su propio partido, a los radicales, para defender la autonomía. Defendió la autonomía frente a los radicales. Ese es un símbolo de lo que debe ser la posición de la Universidad Nacional. Defender incluso la autonomía, defender el propio pensamiento, la crítica, incluso frente a aquellos con los que compartimos algunos horizontes o algunas iniciativas. Bueno, profesor, entonces, ya como en resumen, de acuerdo con esta conversación que muy amablemente nos dio, me gustaría que nos dijera 5 cosas urgentes que necesita la universidad en este momento. La universidad necesita recursos para esa ampliación de la cobertura, es un hecho. La universidad necesita ser democratizada para que toda la comunidad académica tome las decisiones, para que sea la comunidad académica la que tome las decisiones en términos de la universidad. La universidad necesita que se fortalezca el presupuesto de la ciencia y la tecnología en el país. Es fundamental. La universidad necesita que se fortalezca el presupuesto de bienestar para garantizar la permanencia de las y los estudiantes en el país, y la universidad necesita ser un referente para solucionar los problemas de violencia de género y de inequidad de género. Esos 5 puntos son centrales para la Universidad Nacional y todos son muy importantes. Bueno, profesor, quiero que nos cuente, por favor, sobre un momento particular de la universidad que haya marcado su vida. Cuando mi padre me trajo la primera vez a la Universidad Nacional a dictar clase y entré en el campus de la 45 y vi esa vitalidad que había en el campus de la 45 y a los estudiantes gozándose la universidad y viviéndola, y después participé en la clase, estuve en la clase. Ese primer contacto con la Universidad Nacional es absolutamente inolvidable. Es decir, era el contacto con toda la riqueza que tiene la Universidad Nacional y la riqueza que yo espero que no se pierda nunca en la Universidad Nacional. Creo que ahí, a raíz de la pandemia, pero también de las transformaciones que ha tenido la universidad, hay un cierto sentimiento de extrañamiento con respecto a la Universidad Nacional. Hay que volver a identificarse, hay que volver a sentir lo que es la universidad, y eso fue lo que yo sentí cuando entré la primera vez a la Universidad Nacional. Bueno, para cerrar, muchísimas gracias primero, profesor Leopoldo. Yo le traje un fragmento de algo, no le voy a decir de qué, y usted me va a decir en ese fragmento dónde está Leopoldo Lúnera. El fragmento dice: el zapatero y el vendedor de pescado dejaron a la muerte sin dominio. No se inclinaron ante el poder del cáliz. Su vida fue un poema que comenzó de nuevo con el punto final. Fueron cadáveres indóciles. Estoy con el zapatero y el pescador. Ese es mi lugar. Espero que siga siendo. Es un fragmento de La narco y la lira. Eso está citado en el Diccionario Anarquista de Emergencia de Juan Manuel Roca e Iván Darío Álvarez. Bueno, profesor, muchísimas gracias por este espacio también.